Buenas tardes, queridos amigos brasileros. Es para mí un honor participar en este simposio brasilero sobre un tema tan esencial en estos momentos de crisis: ciudad, paisaje y naturaleza. A la Asociación de Amigos de la Naturaleza de la Alta Paulista y a la Universidad Estatal Paulista con el programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo, mis eternos agradecimientos por esta invitación. Me encanta hablar con estudiantes, me encanta estimularlos y decirles que en manos de ustedes hay un mejor futuro y que, como anotaba con la profesora Marta, este futuro, en medio de esta crisis climática, crisis social, crisis sanitaria, el paisaje se convierte en esa respuesta restaurativa al territorio. Mi charla la enfoqué en lo que ha sido mi vida por casi 40 años, es el trabajo desde y por el paisaje, y recogiendo experiencias por más de 3 décadas, casi 4 décadas, en dos instancias. La primera en el activismo que me ha llevado global y regionalmente, y que quiero enfocarlo más en esta América Latina hermosa, diversa, caótica, pero con tantas oportunidades desde el paisaje. Y en la práctica profesional en mi Colombia, país con tremendas crisis, pero también con enormes desafíos y oportunidades desde el paisaje. A nivel regional, hemos venido trabajando en unirnos en un clamor regional, desde la Patagonia hasta México, tratando de impulsar una serie de iniciativas que nos ayuden a reivindicar el poder, el rol del paisaje dentro de nuestros desarrollos territoriales, dentro de nuestra planeación urbana, dentro de nuestra visión del diseño cotidiano del día a día. ¿Y por qué estamos hablando de iniciativas? Porque estas iniciativas, como dice David Maddox en el colectivo Nature of Cities, son esenciales para las ciudades que queremos, ciudades sostenibles, ciudades justas, ciudades resilientes. Y aquí el paisaje se convierte en esa herramienta necesaria para traducirse en los valores, en la forma como podemos recuperar y gestionar nuestro territorio. Y no solamente gestionar el territorio, sino empoderarlo, y a través del derecho al paisaje, que genera oportunidades y responsabilidades, seguir en esta jornada de vida. ¿Qué es la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje? Es unirnos a través de la diversidad en nuestra América Latina. Y el propósito de ella es reconocer, proteger, gestionar, diseñar y celebrar los paisajes latinoamericanos. La declaración parte de unos principios básicos que estamos inculcando en todos los estudiantes, en toda la academia, en el día a día de nuestro quehacer profesional, y es que el paisaje es vital y hay que reconocerlo. Hay que considerar a todos los seres vivos, y tenemos un movimiento bellísimo desde la profesión, que es cómo construimos suelo, cómo diseñamos para las aves, cómo diseñamos para las bacterias que hay en el suelo.
cómo trabajamos con toda esta fauna asociada a nuestros territorios urbanos, suburbanos, rurales. El tercero tiene que ver con el paisaje cotidiano, porque el 80% de nuestro rol están en las ciudades, en los pueblos, y es allí donde la gente sufre el día a día. Entonces, esta forma de planeación que no tiene en cuenta este paisaje cotidiano, lo venimos impulsando desde nuestro colectivo. Inspirar las buenas prácticas, porque hay muy buenas prácticas en toda América Latina, y esas buenas prácticas vienen también ligadas al reconocimiento y la cosmovisión de nuestros pueblos, no solamente de los indígenas, sino de nuestros pueblos agrícolas, también de colectivos urbanos que trabajan desde una cosmovisión integral con el paisaje. Y esto nos lleva a uno de los puntos transversales en la iniciativa, que es el reconocimiento legal del paisaje. Y estamos promoviendo un convenio latinoamericano del paisaje, así como también cuando yo fui presidenta de la IFLA en París, con UNESCO y con toda una serie de organizaciones e instituciones, propusimos hacer el convenio global de paisaje, convenio que fue muy difícil por el tema de regiones, y nos mandaron a trabajar desde las regiones. Trabajar desde las regiones nos ha unido con todos estos 12, 16 países que hemos venido trabajando por más de 9 años con la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que nace desde la IFLA regional, pero que en todo ese proceso se fue abriendo no solamente a los arquitectos del paisaje, sino a todas las profesiones, que trabaja de forma multidisciplinaria y multigeneracional. Por eso invito a los estudiantes a que hagan parte de ella, que es una iniciativa de abajo hacia arriba, que trabaja una filantropía ambiental, es global, es regional, es local, y no tenemos jerarquías. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos como red de redes que se interactúan entre sí, redes del conocimiento. Estamos vinculados también a proyectos europeos, donde se nos invita por esa manera tan fresca, tan transparente, en la que, como dije, no hay jerarquías, y que es abierta. Todos aquellos estudiantes brasileros que quieran estar con nosotros, bienvenidos. Tenemos un ser extraordinario, Lucas Bueno, que ha venido trabajando en el tema de buenas prácticas, y es brasilero, y ha sido una maravilla tenerlo a él. Por eso los invito a ustedes. Pueden hacer parte de los nodos. Estos nodos son clústeres del conocimiento, y voy a explicar alguno de ellos rápidamente. Por ejemplo, el nodo de paisajes ancestrales, que tiene un rol transversal en la iniciativa, y es el redescubrir esos valores, ese paisaje raíz que todos llevamos, esa fuerza de manejar el territorio, las aguas, de recuperar áreas degradadas, y también el concepto de la Pachamama, del respeto a la naturaleza y de poner a la naturaleza en el centro. Tenemos también el clúster o el nodo de relaciones internacionales, con el que hacemos toda una serie de sinergias, alianzas de cooperación, proyectos integrales. Está liderado por
Alejandro Bonadeo, que es ingeniero agrónomo, y a través de toda esa política internacional hemos tenido relaciones muy importantes con gremios, con fundaciones, con países. La última es con Mercociudades, 320 ciudades en las que firmamos un memorando. También somos un observatorio de las buenas prácticas, un espacio para explorar, recuperar y difundir todas esas buenas prácticas a través de todos los que quieran aportar. Presentamos, hacemos eventos y hay mucha interdisciplinaridad en este nodo de las buenas prácticas. Y no podíamos dejar de no entender que el 25% de la población latinoamericana son los niños, y estos niños no tienen voces. Entonces, viene un movimiento maravilloso liderado por Diana Wierner, por amigos desde Portugal y todos los colectivos de la LALI, en analizar y poner de relieve el tema de los niños, haciendo proyectos, convocatorias, invitando desde las alcaldías, las escuelas y produciendo mucha información que los invito a que la miren. En el tema de investigación, que es distinta a la investigación académica, porque para eso está la IFLA con su clúster de educación. Aquí la educación es una educación diferente, es la educación desde el paisaje. Investigando a través de nuestros amigos, Leandro inclusive les está dando a ustedes una charla con Leandro y todo su equipo investigando el tema del paisaje. Y todo esto nos lleva a un proyecto muy retador que tenemos, es el Convenio Latinoamericano del Paisaje. La Red Argentina del Paisaje ha liderado, junto con miembros de toda la región, un convenio que estamos en estructuración, en armonización con toda esta cambios post-pandemia y toda esta crisis de cambio climático para ajustarlo, y los invito a que hagan parte de este movimiento. Esto también nos ha llevado a que en el convenio invitemos a otras instituciones. Tenemos a IFLA Américas haciendo parte de él, a ICOMOS, tenemos a Mercociudades, hemos invitado a muchos abogados de la región para que nos ayuden en la estructuración de este texto, que lo que estamos haciendo es un texto simple y que pueda ser llevado a instancias mayores para que cada país reformule su derecho al paisaje. En este crisis de cambio climático, los gobiernos europeos han sido magnánimos hasta cierto punto en invitar a América Latina a proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros hacemos parte en ese colectivo con el proyecto Conexus y estamos aportando en una visión distinta y aportando un nuevo concepto que se llama soluciones basadas en el pensamiento de la naturaleza, algo así como que es como la fuerza desde los paisajes ancestrales latinoamericanos. También en mi tierra cafetera, que produce uno de los cafés más suaves del mundo, firmamos en la celebración de los 5 años de la LALI pactos por la salvaguarda del paisaje, pactos que se han replicado en otras regiones de Colombia, pero también en Chile, en nuestro segundo simposio, que fue en el 2019, y que lo replicaremos en el año 2022
en México, donde celebraremos el tercer simposio de la LALI con los 10 años de la iniciativa. Y ahora quiero pasar al ámbito de mi país, a la práctica profesional. Me quito el sombrero del activismo y me pongo un sombrero de activismo local en toda esta, digamos, lucha por reconciliar la ciudad y la naturaleza, y que esto no es una lucha personal, es una lucha de equipo. Somos un colectivo que hemos trabajado, como les dije, por más de 40 años con mi socio, un japonés que se vino de Tokio, es mi esposo, con quien formamos este taller. Hemos tenido la fortuna de trabajar con gente maravillosa y un poco para decirles a los estudiantes, cada diseño, cada línea que hagamos en un papel se traduce en un acto político. Y esto, o bien estamos diseñando para exclusión o inclusión, o para fragmentación o conectividad. Y hay que decirlo, la planeación y el diseño no han tenido en cuenta el tema del paisaje. Es desde hace 10 años que ha venido un movimiento latinoamericano. Entonces estamos abogando porque la arquitectura del paisaje tenga ese rol importante, y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo esta profesión crea una infraestructura de vida regenerativa en esos paisajes públicos, y cómo integramos ciclos y sistemas naturales en todas las escalas, desde la macroescala hasta el pequeño parque en la calle urbana, etcétera. Es por eso que de una forma muy sencilla quiero mostrar cómo antes de la pandemia veníamos clamando porque estos territorios fueran territorios mirados desde el paisaje, porque no hay cosa más extraordinaria que esta naturaleza en que nuestras ciudades colombianas, brasileras, argentinas, mexicanas, etcétera, están. Y lo que hemos venido demostrando es cómo estos trabajos con anterioridad le daban una respuesta a cambio climático. Eran premonitorios de ese COVID. La gente siempre en esa búsqueda del retorno a la naturaleza, que trabajábamos lo urbano, lo local y lo próximo, que la importancia de esos procesos de co-creación, y que la movilidad tenía que ser sostenible y mirada desde el ser humano y la naturaleza como centro. Adicionalmente, que entender todos estos cambios en las tecnologías y las redes nos llevaban a un cambio de paradigma en nuestra forma como actuamos, tanto en la praxis como en el activismo. Entonces aquí un pequeño recorrido de cada una de estos conceptos: cambio climático, COVID, retorno a la naturaleza, en esos proyectos anteriores, y cómo desde antes veníamos ofreciendo respuestas que eran a veces difíciles. En cuanto al cambio climático, el enfoque paisaje ha demostrado el poder de resiliencia. Este es un proyecto, lástima que no tengo imágenes actualizadas, 40 hectáreas de recuperación al mar en Cartagena para mitigar los efectos del crecimiento del nivel de las aguas
problemas de inundación y la construcción de un sistema de infraestructura vial donde la comunidad pide que esas áreas que iban a quedar áreas sin uso se convirtieran en un parque lineal. El poder del paisaje también como un agente de cambio en toda esta forma de mirar el territorio. En el caso de Bogotá, el futuro desarrollo de la ronda del río Bogotá, mirada desde una estrategia transdisciplinar y transescalar, porque trabajamos diferentes escalas desde lo puntual hasta toda la escala macro del comportamiento hidráulico, hidrológico de este río Bogotá. El COVID generó, y ustedes lo han sentido en Brasil también, mucho más, porque también les dio durísimo, que las personas con ese encierro se dieron cuenta de redescubrir el valor de esos pequeños espacios. Este es un proyecto que hicimos para la comunidad donde vivimos, en Chía, casi que obligando al promotor a que tenía que darle a la comunidad un espacio de respiro. Y la comunidad está pidiendo más proyectos de este tipo. Y en esa línea hemos venido trabajando con desarrolladores y diciéndoles si ese desarrollo normal era desigual e insostenible, ¿por qué no hacer territorios pensados en la escala de los niños, en esa mirada de los niños, en la naturaleza, que sean territorios resilientes, que sean más verdes, más responsables? Y luego, hablando con las municipalidades, que las vías, un 60-70% del espacio público en Bogotá son vías, avenidas, para los carros, para los autos. ¿Por qué no empezar a mirar esos espacios para la gente, para una economía circular, para implementar y reverdecer estos espacios? Y el retorno de la gente a la naturaleza y empezar a redescubrir todos esos parques regionales que estaban completamente abandonados, simplemente con pequeñas infraestructuras sostenibles, y comenzar a educar la gran biodiversidad en todos esos temas. Y aparece todo este movimiento latinoamericano y global de la movilidad sostenible. Primero el ser humano, después la bici, luego el transporte integral y así sucesivamente. Y cómo desde la profesión estamos aportando a movimientos impresionantes para cambiar esa forma como usamos el territorio de las vías. Y ahí hay un mar de oportunidades, queridos estudiantes, de cómo podemos aportar en esas soluciones. Y quiero aquí hacerle un homenaje a la mujer paisajista, a la mujer arquitecta, a la mujer bióloga, a todas estas mujeres que han querido encontrar un espacio dentro de la profesión y que a veces es tan difícil en estas formas de mirada desde los hombres en la política. ¿Y por qué lo digo? Porque desde la mirada de la mujer que detecta desigualdades, que coloca a la naturaleza y a las personas en el centro, que favorece y diseña la movilidad porque sabe cómo es el ritmo de los niños, porque entiende
también cómo es el manejo de la casa. Entonces aquí quiero hacerle un homenaje a la mujer profesional, a la mujer del hogar e invocar a los estudiantes para que trabajen con esa visión de la mujer. De nuevo, el conocimiento tradicional es esencial, porque estas ciudades costeras que se inundan, tenemos la urgencia de buscar, de entender, de mirar cómo se manejaba en el pasado, cómo las mismas conocimientos tradicionales nos pueden ayudar a dar respuestas económicas, sostenibles, amigables, pero que también la tecnología y las redes nos ayudan en toda esta evaluación y análisis, toda la maravilla que tiene que ver con por ejemplo, la topografía LIDAR, que analiza a través de, se puede ver la batimetría de la hidrología súper bien, los software que nos están ayudando a agilizar la inteligencia artificial en un aprendizaje que nos ayuda a analizar datos y también nos está ayudando a que esta profesión sea más conectada, más virtual y que podamos aprender entre todos de todas estas nuevas tecnologías que junto con el conocimiento tradicional se convierten en una herramienta, un arma potente para diseñar. Y esto me lleva al segundo tema que tiene que ver con proyectos caso estudio y presentaré uno, Bogotá, capital de Colombia, 9 millones de habitantes, y dos, Barranquilla, una ciudad costera que está pasando por un momento de transformación urbana y ambiental súper importante. Bogotá, en aras de su recuperación después de toda esta crisis de pandemia, de todos estos paros y violencia urbana, tiene una mujer alcaldesa, una mujer por primera vez que piensa a la ciudad desde el renacer de Bogotá. Y esa renacer de Bogotá lo estructura a través de un plan de ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento que trabaja de renacer, de invitar a la gente a construir una mejor ciudad. En ese proceso, nosotros venimos trabajando a nivel de la oficina, hicimos este proyecto llamado DEMOS. DEMOS son planes de recuperación dentro de los diferentes distritos de la ciudad y el objetivo fue hacer de este distrito turístico y recreativo una recuperación de las calles para la comunidad, para la economía circular. Veníamos 10 años trabajando con la sociedad civil en este tipo de proyectos que van muy ligados a los distritos de aproximación, al distrito de los 15, los 20 minutos que quiere la alcaldía potenciar. Hicimos antecitos de la pandemia, entregamos este proyecto, veníamos recuperando perdón que se me está pasando, veníamos recuperando con la sociedad civil estos espacios de parque haciendo actividades culturales, es el espacio para la ópera, para encuentros de gastronomía con los vecinos, huertos, traer sus frutos y venderlos, sitios para los niños, teatro, música, y lo que hicimos fue generar un proyecto que tuviera
una narrativa cultural que contara una historia de los habitantes del barrio, y así comenzamos por, a través de los vecinos, crear este tipo de espacios de encuentro, donde las calles fueran calles para la salud, espacios multidimensionales, las calles como ecosistemas, con actuaciones que creaban valor y que aumentaban cualitativamente ese espacio público. Todas estas eran áreas residuales en las que la esencia nuestra era volver a lo público. Usábamos inicialmente un urbanismo táctico, acupuntura biofílica, con innovaciones tecnológicas en pisos, en solares, y todo este tema de adaptabilidad y transformación a través de el concepto de contar una historia de vida de las calles y volver a ese espacio vital que cuando éramos pequeños era la calle, porque no nos estamos inventando nada, es que ya existía. Pues con esta experiencia que la alcaldía le gustó mucho, nos invitaron a que hiciéramos parte de este sueño, que es un proyecto importantísimo para la ciudad de Bogotá y que se trata del Corredor Verde. Son 22 kilómetros localizados del norte al sur de Bogotá. Este es el sur, la calle Real antiguamente, 22 kilómetros, y el diseño corresponde a todo ese acto de amor y de responsabilidad por la ciudad, al derecho del individuo de percibir y disfrutar el paisaje, y que esto fuera más allá de una vía con Transmilenio, de una vía con BRT, que fuese un bosque urbano, una banda acta y activa, trabajada bajo los pilares que la comunidad pidió, con sentido del lugar, movilidad sostenible y armonía con la naturaleza. Mi rol en este proyecto es hacer que se cumpla esa visión, que el paisaje con el que se construye esta visión sea el más importante elemento. Y es por primera vez, y quiero decirles que esto es emocionante, por primera vez en Colombia, el paisaje lidera un proceso de transformación de estas dimensiones y pone a todos los ingenieros, arquitectos, urbanistas a trabajar desde el paisaje en una visión integral. En este proceso se inicia el análisis de todos esos 22 kilómetros. Cada uno de los tramos tiene un concepto, se dividió en 3 tramos por todo lo que arrojaron los estudios. Cada uno de ellos tiene una caractericidad. El del centro, que está aquí en naranja, es el corazón de Bogotá. Este es el proceso de co-creación que no les expliqué, en el que 50,000 personas han venido aportando en Bogotá para crear un proyecto. Esta es esa visión de esos imaginarios, y cada una de las zonas se trabajó de igual manera. Tramo número 1, que es el corazón de Bogotá, en la zona donde los cerros orientales bajan a ese corredor, y esta es la respuesta a ese imaginario. En el tramo número 2, que es el más largo, es donde están todos los modos, porque están las universidades, están los colectivos de bancos, hay instituciones. Entonces aquí estaban los imaginarios de la gente que pedía en azul lo que pedían sobre transporte, amarillo sobre espacio público y verde sobre paisaje. Y aquí aparecen
se traducen esos imaginarios en un diseño conceptual y así sucesivamente se va recorriendo cada uno de los tramos para llegar al último tramo en el que hay un mayor ancho en la vía, hay más espacio para hacer actividades a lo largo de ese corredor. Y como la comunidad pidió un diseño ecológico, en ese proceso de hacer el diseño ecológico, el gobierno francés aportó a través del programa de cambio climático una convocatoria para los diseños puntuales de la infraestructura verde del corredor, ganando la agencia TER, que es una agencia en París de paisajistas, y trabajando con IDOM, que lleva 10 años en Colombia, una empresa española, pero todo bajo la tutela de esta visión integral que tiene la ciudad de Bogotá de tener un corredor que no fuese un tubo, sino que fuese un corredor que conectara los cerros orientales, y todo esto parte de esa visión francesa del paisaje, desde el paisaje de construir un ecotono para Bogotá, un ecotono que conecte a los cerros orientales, el corredor de movilidad, que ya es más un parque vivo, con el resto de cañada, de quebradas. Y así, de manera conceptual, aquí se presentan todas las 7 unidades del paisaje. Es un corredor diverso, pero con una visión donde hay 3 tramos y que se trabajan de una forma unificada desde ese armazón ecológico que son los cerros orientales, las quebradas que bajan de esos cerros orientales, los parques que están al lado del corredor, y que hay una reconquista ecológica de este proyecto, de tejer, de conectar, de tener una diversidad biológica, una diversidad fenológica, y todo ese concepto de conectividad de los sistemas ecológicos que se comienzan a recuperar a través de una caja de herramientas para restaurar, uno, la canopia, los suelos, los ecosistemas. Hay espacio hasta para tener huertos urbanos y con todos los valores que esto genera a la ciudad. Y el plan tiene que ver con espacios verdes asociados a la malla vial, con la recuperación de plazas y plazoletas, de parques. Vamos a crear islas de biodiversidad, un concepto innovador en el urbanismo colombiano, todo el tema de manejos de drenajes sostenibles, humedales y rondas hídricas, y toda esa unión a través de nuevas formas de apropiar el territorio. Y una de ellas tiene que ver con el concepto ya no de franjas, ya no es la calzada o la calzada vial, la del BRT, sino una banda activa, habitada y renaturalizada, donde el ser humano, el hombre y la naturaleza están al centro. Y en vez de ser una calle por donde nadie pasa, es un espacio que tiene oferta para ciclistas, para socialización, para los niños, para estaciones de transporte, espacios para sentarse y ver humedales en el contexto urbano, ver arte,
deportivo, y todo esto está justificado dentro del mandato de esta mujer alcaldesa, Claudia López. Están los recursos y el proyecto está en un proceso de nivel de ingeniería para comenzar construcción a final del año 2022. Esto es un recorrido por toda ese sueño. Ya estas son las imágenes más avanzadas de cómo sería el corredor en cada una de las unidades de paisajes, cómo se recuperarían las quebradas, llevar la gente hasta las quebradas, abrirlas. Estos cuerpos hídricos son muy ricos y más en una ciudad que falta mucho de espacio público, y también que las estaciones de este sistema de transporte se conviertan en una oferta ambiental, en que la gente llega a través de galerías de naturaleza, y en vez de tener puertas de vidrio, se tienen mallas verdes. El sistema va a ser un sistema eléctrico de buses, y el espacio ampliado tiene la estrategia de manejar todo a nivel de peatón y deprimir un poco los buses. Con eso se humaniza este espacio público en el que la naturaleza, el ser humano, son parte de la respuesta. Y el tercer proyecto tiene que ver con una convocatoria que hizo la CAF, el Banco La CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo, para mitigar el cambio climático en una de las ciudades con mayor desarrollo industrial en Colombia, llamada Barranquilla, una ciudad de 2,5 millones de habitantes, donde el objetivo es recolonizar la naturaleza en una metamorfosis que implica la biodiversidad. Esta es una visión que tiene la alcaldía de esa ciudad al 2100. Esta es la localización, está localizada en el Caribe colombiano, hace parte de un sistema hidrológico espectacular, porque aquí pueden ver, este es el mar, el océano Atlántico, el río, los humedales y manglares, y en este punto es la Ciénaga Mallorquín, una ciénaga que fue uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos de manglares, pero que por ese abandono, esa falta de institucionalidad y nuestra pobreza, fue perdiendo toda esa riqueza. Lo que ven aquí es desde el aire, pero lo que se siente al llegar a este sitio a veces pues da tristeza, y es una representación de muchos de nuestros lugares de las costas colombianas, donde la pobreza, donde el desarraigo, donde la contaminación, el impacto social, la carencia de elementos tan básicos como el alcantarillado, el acueducto, el día a día de poder caminar en un espacio humano no se da, y es una invitación que nos hace este grupo de Unión Temporal para que lideremos esta recuperación de estos dos barrios en lo que tiene que ver el borde, integrados con un proyecto de ecosistema estratégico y un ecoparque que la alcaldía está desarrollando. Apenas estamos en procesos de
pasamos de diagnóstico a empezar a ver las alternativas, pero quería mostrarles como para mirar que no solamente se trabaja en proyectos urbanos consolidados, sino también en espacios que para los colombianos no tenían futuro y que hay un mar de oportunidades cuando se trabaja con la comunidad desde abajo hacia arriba. Y este proyecto que aboga por un enfoque interdisciplinario, intersectorial y holístico, quiere trazar ese futuro a algo que no tenía futuro, y lo trabajamos a través de 5 dimensiones: el agua, el paisaje, el lugar, la institucionalidad y la vida. Y esto para responder a una estrategia que es cómo controlar las invasiones ilegales en ese cuerpo de agua, cómo adaptar flexible al cambio climático estos dos barrios, y cómo generar un proceso de apropiación. Y esta visión fue la que hizo que ganáramos este concurso, una visión desde biodiversidad como la política transversal, unas herramientas desde soluciones basadas en la naturaleza y la cultura local, entendiendo cómo usan ese sistema ecológico, cómo usan su espacio público, y la construcción de paisajes de vida que a la final son como llevar a diseño urbano paisajista estos conceptos para trabajarlos con la comunidad. El proceso ha sido complejo en el sentido de no tener mucha información cartográfica de estos dos barrios, pero sí tener del resto de la ciudad. Ha sido un trabajo con la comunidad muy interesante. Ellos tienen sustos a veces de la falta de la institucionalidad, y en todo este proceso nosotros encontramos como el trabajar en dos ámbitos. Uno es desde esa visión sistémica, que es la biodiversidad, que nos va a ayudar a dar la respuesta a un desarrollo sostenible, a ver cómo desde el componente de biodiversidad respondemos a los servicios ecosistémicos, cómo damos herramientas para la vulnerabilidad al cambio climático, y cómo conectamos a esa comunidad conectada interior, conectada con el paisaje, conectada con Barranquilla, que está viviendo un momento de economía muy positiva. Y el otro ámbito que tiene que ver es con la visión del hábitat. Entonces, esta visión sistémica es más de ciudad, de región, de sistema hidrológico, y la visión del hábitat tiene que ver con el patrimonio cultural de cada uno de los barrios, y es bajar a la escala de ellos, a la escala 1:1, cómo es ese componente humano, cuál es esa ciudad equitativa, atractiva y próspera. Y comenzamos por imaginar, como nos pedían, qué pasa si no hay proyecto. Entonces, si no hay proyecto, vamos a seguir creciendo sobre ese cuerpo de agua, vamos a generar un mayor impacto, no solamente en este barrio, en la Ciénaga, sino en toda la ciudad, y vamos a tener un caos social tremendo. Entonces, lo que dijimos es cómo podemos conciliar esas visiones de
de la ciudad que quiere recuperar este manglar y que ya están haciendo obras con un ecoparque, y cómo conciliar con esta comunidad a través de proyectos de restauración, de adaptabilidad y de mejoramiento integral. Y es aquí donde estamos en una visión de adaptación, de cambio climático en cada una de las dimensiones: paisaje, agua, lugar, vida, institucionalidad, a través de estrategias que fueron como la que salen de ese diagnóstico crítico en cada uno de los barrios, cruzando, mirando escenarios, cómo se implementan y cuál es el pronóstico dentro de cada uno de estas dimensiones para escoger el escenario de adaptabilidad y trabajarlo a través de 3 alternativas: de rehabilitar, restituir algo, de regenerar, dar nuevo ser a algo, o revitalizar, dar más fuerza y vida dentro de cada uno de esos componentes: el social, el ambiental y el urbano, y empezar a ver con la comunidad, con los talleres, cómo hacemos. Y esta es partir de ese estado actual de crisis, de pobreza, de no futuro, y comenzar a ver en el mediano, en el plazo inmediato, rehabilitar los bordes del manglar, mejoramiento de las viviendas, las condiciones de mejoramiento de alcantarillado y acueducto, regenerar, empezar a reasentar gentes que están en áreas de riesgo, trabajar con la comunidad y microdensificar, empezar a generar esos espacios de acupuntura, de huertos, rehabilitar vías, luego de que ya habíamos hecho el alcantarillado, y empezar a apropiarnos de ese borde para construir comunidad y llegar al más largo plazo a revitalizar, pues ya teniendo en cuenta toda esa vocación de la comunidad de crear nuevos espacios de convivencia, microdensificar, diseños resilientes al tema de inundación, una senda o banda activa que empieza a ayudarles en esa economía circular. Es un área que puede convertirse en un turismo cultural, en un turismo sostenible. Aquí venimos, estamos trabajando muy activamente, y lo quería mostrar para decirles que hay muchas esperanzas en trabajar desde estas formas tan simples, tan sencillas, pero que el paisaje lo envuelve y lo convierte en una realización. ¿Y por qué? Porque esta disciplina está teniendo una evolución impresionante. Trabaja desde la ciencia, es tecnológica por naturaleza, y tiene a la ingeniería y a las matemáticas dentro de cada uno de sus respuestas. Entonces, una invitación es a seguir en esa lucha, a ser mejores, a resolver esos problemas desde lo social, pero también a empoderar a la profesión, no solamente en hacer proyectos, sino también en el activismo que de nuevo los invito a que hagan parte de esa revolución callada, de esa revolución con ideas, con conceptos, con estrategias. Y finalmente concluyo diciéndoles que estamos abordando el diseño urbano y de paisaje a través de los imperativos de estar, de la naturaleza, del agua, el clima, el suelo, no solamente para el ser humano, también para todos estos elementos que habitan aquí: los pájaros,
las microbacterias. Y así estamos creando ecosistemas ricos y diversos en el corazón de la ciudad. Esta es una construcción colectiva y trabajando con la naturaleza desde un punto de vista ecosistémico, desde la planificación urbana hasta el micro detalle del suelo, prevaleciendo el paisaje como elemento transversal del quehacer. Muchísimas gracias y disculpen lo largo de la presentación.